Profesor, buenas tardes. ¿Cómo está? Sí, Rufini. Buenas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Se escucha bajito, profesor. Te escucho. Uy. Sí, eso me dijeron también ahora. Hola, hola, hola. Vamos a ver, por acá chequeamos. Ahora, ¿qué tal me escucha? Hola, buenas. Buenas tardes, profesor. Sí, se le Sí, escucha. profesor, ya se le escucha mejor. Gracias, muy amable. Bien. A ver, esperamos un ratito. Tenemos este tema de un caso práctico de un plan económico financiero. Ahora estamos con problema con el Zoom Web, ¿no? Sí, profesor, no funciona la página. Está clausurada. Sí, hay que dejarlo ahí, solita se va a arreglar eso. ¿Será, No ta- profesor? Disculpe, para hoy día programó una tarea. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Esperamos o Claro, hay que otra esperar, cosa? pues. Hay que esperar ahí porque se ampliará pues el plazo, ¿no? No hay ningún problema. No, no es necesario entonces mandarle su correo. ¿Cómo? No es necesario entonces mandarle la tarea a su correo. O sea, No, esperamos ¿para a que se qué? habilite y usted la ampliaría. Claro, claro, lógico. Eso yo Ya, lo he sugerido ahí en los profesores también, porque unos profesores todos locos están ahí, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Lo recibo? ¿Lo llevo? ¿Lo traigo? No lo recibo. Nada, aquí en Villarreal así vamos despacio, despacito y al final completamos todo. Hay que esperar el lunes debe solucionarse esa situación, ¿no? Porque es una cuestión, digamos, de almacenamiento, además menciona ahí, y sí, claro, ujú, eso se soluciona en un 2 por 3. Ojalá, profesor. No hay ningún problema. Y además no es culpa de ustedes, no es culpa mía, es culpa de la universidad, ¿no? Que no ha tomado previsiones, ¿no? De modo que eso está en camino de solucionarse. Ay, profesor. Sí, porque Plan, hay días anteriores, profesor, siquiera se podía visualizar, entrar. Ahora no permite nada. sí, exacto. Incluso yo hoy, en la mañana, yo he tenido clase a las 9, ¿no? Y entré, pasé lista y normal, ¿no? Y al rato ya escuché los comentarios y cuando quise entrar ya no podía. Sí, exacto. Sí, ya No no hay se problema. puede. Ya, profesor. Ujú. Bien, rápidamente entonces avanzamos acá, miren. Y si hablamos de un plan, es un documento que se elabora para el futuro, ¿no? Y el término económico y financiero quiere decir que en realidad vamos a presentar una serie de presupuestos donde se cuantifica una serie de elementos que son necesarios para llevar a cabo un proyecto en el futuro, ¿no? Y ese futuro puede ser mañana, la otra semana, el otro mes, el otro año, ya depende, ¿no? Tenemos ahí entonces, comenzamos, mire, ahí estamos con los presupuestos. Primero démosle un vistazo general, pero vayan anotando ahí todos estos componentes. Miren, tenemos ahí un tipo de presupuesto de inversiones, ya después entramos a los detalles, ¿no? Presupuesto de inversiones, luego tenemos el presupuesto de deudas. Por acá, estos dos cuadros amplían todo lo relacionado con las deudas. Amplían, no son otros presupuestos, sino son cuadros ampliatorios del presupuesto de deudas. Vamos por acá. Tenemos el presupuesto de ventas. A continuación, el presupuesto de costo de producción o simplemente presupuesto de producción. Luego, en la parte inferior tenemos el presupuesto de gastos y tributos. Y luego tenemos aquí el presupuesto de caja o flujo de caja, o también llamado cash flow. Todos los presupuestos tienen su importancia,
Todos los presupuestos tienen su importancia, todos encierran algún tema en particular y que es necesario conocerlo cuando uno inicia un nuevo negocio, un nuevo proyecto, un nuevo plan dentro de una empresa que está funcionando, ¿no? Cualquiera que fuere, digamos, la orientación que se le dé, siempre van a ser necesarios estos presupuestos que menciono. Por si no hayan podido anotar, ahí reiteramos presupuesto de inversiones, y en todo caso también decimos o activos, ¿no? Inversiones o activos. Segundo, el presupuesto de deudas, ¿no? Deudas o pasivos, también se le llama deudas o pasivos. O como su nombre indica ahí también, o presupuesto de financiamiento, o presupuesto de endeudamiento también. Tiene varios nombrecitos. Otro por acá, dije presupuesto de ventas. Presupuesto de ventas o ingresos también se le llama. Porque ventas será para una empresa comercial, para una empresa industrial. Pero para una empresa de servicio va a ser presupuesto de ingresos. Luego tenemos aquí el presupuesto de costo-producción, aplicable a una empresa industrial, producción industrial. Presupuesto de costo-producción. Si fuera, digamos, una empresa de servicios, sería presupuesto del costo de los servicios. Y si fuera una empresa comercial, sería presupuesto del costo de la mercadería, ¿no? Presupuesto del costo de la mercadería. Porque este es un caso de empresa industrial, es que tomamos este nombre de presupuesto del costo de producción, porque es ahí donde se transforma un material o materia prima en producto terminado. Y luego el presupuesto de gastos y tributos, y como ya lo presenté también anteriormente, el presupuesto de caja o flujo de caja, o también llamado cash flow. Ahora, de repente ustedes están preguntando, profesor, de todos estos presupuestos, que le ha puesto uno, ¿será el más importante? No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Mire, en términos de negocios, y anótelo por ahí, en términos de negocios, el presupuesto más importante y que es el punto de partida, todo esto, es este de acá, el presupuesto de ventas. Aunque acá figure como número 3, repito, este presupuesto de ventas es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque marca la pauta para el resto. Eso quiere decir que tal cantidad que queremos vender es la que va a originar el resto de presupuestos. Y es cierto. De acuerdo a cómo queremos vender, vamos a necesitar determinadas inversiones. De acuerdo a cómo queremos vender, necesitamos un presupuesto de deudas o financiamiento. De acuerdo a cómo queremos vender, es que se va a incurrir en un costo de producción. Para eso vamos a requerir determinada materia prima, determinada mano de obra, determinados costos indirectos de fabricación, sabiendo cuánto voy a vender, ¿no? Por ejemplo, en este caso, miramos el mes 1 y dice que estimamos vender el mes 1 4 millones. Y entonces eso inmediatamente nos lleva a pensar en que tenemos que incurrir al menos en un costo de producción de 3.400.000. Claro, en este caso son datos ficticios, ¿no? Datos ficticios, datos supuestos, pero así se marca. Nuevamente,
de acuerdo a cómo queremos vender, también se originan los gastos que están en la parte inferior y también los tributos que se aplican a la empresa se van a originar en relación con las ventas y luego en relación con los gastos que se tenga que incurrir. Incluso este último presupuesto que tenemos acá, el presupuesto de caja, también es en relación con las ventas. Porque tal como yo quiero vender, es que voy a cobrar. No puede, un ratito, estamos buscando aquí, ¿dónde anda esto? Ya. Miren, acá tenemos ahí lo que dice aquí, los ingresos, miren. Los ingresos y los egresos. Esto significa, digamos, que de acuerdo con lo que yo quiero vender, es que se van a originar los ingresos, que en buena cuenta van a constituir, como se indica aquí al costado izquierdo, en los cobros. Todo esto son cobros. Y acá en la parte inferior, al contrario, están los pagos o desembolsos, ¿no? Pagos o desembolsos. Se para perdiendo esto el cursor. Bien, entonces todo se lleva en base al presupuesto de ventas. Dicho de otra manera, les explico de otra manera. Por ejemplo, la universidad no puede decir quiero que tengamos el año 2021, quiere que tengamos 10.000 ingresantes a contabilidad. No puede decir eso. ¿Por qué? Porque tiene que ver de acuerdo con las instalaciones que tiene. De acuerdo con las instalaciones que tiene, de acuerdo con la planta o infraestructura que maneja, tiene que orientar al número de ingresantes que va a tener. Generalmente tiene, por ejemplo, como 5 secciones, ¿no? 5 por 4, algo de 200 alumnos. Solamente podría captar 200 alumnos. No, aunque querramos captar más, no podría porque no tiene la infraestructura del caso, ¿no? Y entonces, de acuerdo con esos 200, es que tienen que seleccionar el número de aulas, el número de profesores y luego todos los elementos que competen, digamos, para tener a ese grupo de alumnos. En una universidad privada hay más detalles que incluso. Hay más detalles incluso que eso, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo con los números con el número de ingresantes que necesita, igual, como mencioné, tiene que tener el número de aulas, profesores, y también va a tener los ingresos por matrícula, los ingresos por mensualidad, por la mensualidad de los estudiantes, el ingreso por algunos trámites que se puedan hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en un plan económico financiero, ¿cuál es el presupuesto que mueve al resto? Este presupuesto de ventas. Pero algunos dirán, profesor, también hemos escuchado que existe un presupuesto maestro. ¿No será ese el que maneja todo? Bueno, no tanto así, ¿no? Más bien, miren, el presupuesto maestro no es un presupuesto diferente a lo que estoy indicando. El presupuesto maestro va a ser el conjunto de todos los presupuestos, el que agrupa en todo caso. El presupuesto maestro es el que agrupa a todos estos presupuestos que estoy mencionando. Ahora sí, entramos aquí al tema de entender cada uno de los presupuestos.
vamos a entender cada uno de estos presupuestos. Ya dije que este presupuesto de inversiones va a estar compuesto por los activos correspondientes. Entonces por acá le ponemos ahí activos. Ahí está, ahí van a ir los activos. Y aquí abajo van a ir el pasivo. Mira, ahí está pasivo. Préstamo de banco no es otra cosa que un pasivo. Y antes está el patrimonio. Dice aporte capital no es otra cosa que el patrimonio neto. O sea que aquí no nos apartamos de la contabilidad. Estamos ahí con los temas contables. Activo, pasivo y patrimonio. Estamos viendo ahí en estos dos presupuestos. Ahora vemos ahí en el presupuesto de inversiones. Este presupuesto de inversiones lo podríamos formular de diferentes maneras. De diferentes maneras. Yo tranquilamente voy a poner acá al lado derecho. Voy a cambiar de puntero. Seguramente ustedes ven el puntero porque cuando sale la grabación este puntero sale bien grandote, pero aquí se ve bien chiquitito. Voy a ubicar por acá otro color. Porque otro color azul puede ser. Este azul. Porque el otro, como tiene un fondo medio rojizo ahí, no se puede visualizar. Igual, mire. ¿Y dónde lo puedo ampliar? De repente por acá tenemos algo para ampliar esto. El tamaño, ¿no? Porque no me parece correcto esto. No estamos trabajando bien, ¿eh? Acá hay una lupa de repente esto. No. Tampoco. Es otra cosa. Ya, acá pantalla, mostrar moderador. Pantalla. Sí. No. No hay. No hay una ayuda. No hay una ayuda que me facilite el trabajo acá. O este color amarillo de repente, a ver. ¿Dónde anda ya? Más o menos ahí. Bien. El asunto es el siguiente. Que yo puedo, digamos, formular mi presupuesto de inversiones también así, miren, por acá en la parte derecha podría poner, por ejemplo, activo corriente, ahí, y luego activo no corriente. También podría hacerlo. Anote, ¿eh? También podría hacerlo así de esa manera. O si quiero, también podría hacerlo así, mire, de esta manera. Por ejemplo, puedo poner activo, ¿cómo le llaman aquí? Al activo exigible. Activo exigible. Puedo utilizarlo así. Activo realizable. Y antes acá, a propósito de ese espacio, porque no me acordaba, activo disponible. Activo disponible, activo exigible, activo realizable, ¿no? También puedo poner activo fijo. También activo diferido. También puedo poner ahí activo diferido. Y también puedo ponerle ahí abajo, hacia abajo, sino que en esa parte blanca no se va a notar. Puedo poner otros activos, también ahí, otros activos. Entonces, en buena cuenta puedo
puedo utilizar cualquiera de las formas. En este caso hemos elegido tomar esta forma como capital de trabajo y bienes de capital. Este capital de trabajo es lo mismo que decir, ya lo explicamos en la clase anterior, como activo corriente. Capital de trabajo, activo corriente. Y esto viene de capital, es el activo no corriente, que también lo explicamos en la clase anterior. Viene de capital, activo no corriente. Ya tenemos entonces ahí como componentes. Pero aquí, para efectos académicos, solamente hemos puesto ahí dos conceptos, ¿no? Pero podrían ponerse varios, como hemos puesto por acá, con el activo disponible, exigible, realizable, fijo, etcétera, ¿no? Como podríamos poner también, mire ahí, inversiones, podríamos ponerle, por ejemplo, cuentas corrientes, mercaderías, cuenta por cobrar, gastos pagados por anticipado, otros activos, activos fijos, activos intangibles, también podríamos ponerle. Estén atentos, por favor, porque de aquí vamos a ir preguntando sobre esos nombres, ¿eh?, que estamos comentando. Entonces ahí tenemos la forma cómo se componen las inversiones. En este caso, en dos componentes, capital de trabajo y bien de capital. ¿Puede presentarse de otra manera? Claro que sí. Podemos utilizar cualquier manera, pero al final no va a cambiar. El orden de los factores, como dicen, o agregándole más o menos componentes, solamente va a cambiar la forma, pero el fondo se mantiene. Estamos hablando siempre de las inversiones no activos. Bien, estamos viendo solamente los componentes, ¿eh? Vamos al presupuesto de deudas. Naturalmente, si hablamos de las deudas, el presupuesto va a estar compuesto por todo lo que uno estima deber en el futuro, ¿no? Porque este es un presupuesto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos una primera deuda. Le hemos puesto ahí el aporte capital. El aporte capital, es decir, el capital social. Es decir, lo que van a aportar el propietario, si fuera el caso. Lo que va a aportar los socios, si fuera otro caso. O el capital que va a aportar los accionistas, si fuera otro caso. Dado que el aporte capital no siempre va a cubrir todo lo que quiere la empresa, aparece aquí el préstamo que podríamos hacer a un banco. Entonces ahí aparece el préstamo que podríamos hacer a un banco. Dos componentes, uno de patrimonio neto y otro de pasivo. El orden puede hacerse de cualquier manera. Si usted pone primero el pasivo y después el patrimonio neto, no hay ningún problema. Nuevamente, es asunto de forma. Lo que interesa es que tengamos ahí los dos tipos de deuda. Los dos tipos de deuda. Una deuda propia, que es esto de aporte capital, deuda propia o deuda con los accionistas. Y luego la deuda con terceros, eso del préstamo del banco. Deuda propia y deuda con terceros. Propia es lo que le demos a los accionistas, a los socios, al propietario, ¿no? Y deuda con terceros es el banco, el préstamo de banco. Podemos agregar, ahí viene una repregunta, atento, una repregunta. ¿Podemos poner más concepto de patrimonio neto? Claro, podemos poner más conceptos, sí. Y lo encontramos, por ejemplo, en el elemento 5 del Plan Contable General Empresarial, ¿no? Le podemos poner ahí capital social, le podemos poner ahí capital adicional, excedente de revaluación, le podemos poner ahí reservas e incluso también hasta resultados acumulados. Todos los componentes del patrimonio. Y en pasivo,
¿Solamente podemos tener la deuda con el banco? No, eso solamente es para efectos didácticos, pero podemos poner ahí todas las deudas que pudiera conseguir la empresa. Por ejemplo, puede ser deuda con sus trabajadores, deuda con sus proveedores, deuda con sus acreedores, deuda hasta con el Estado y también otras deudas que también podrían ir ahí, ¿no? Entonces, ya sabemos cuáles son los conceptos que intervienen aquí en el presupuesto de inversiones como el presupuesto de deudas. No se preocupe por los números, ¿no? Primero hay que entender la parte conceptual, ¿no? Los numeritos, eso lo hacemos en un minuto. Si no entendemos la parte conceptual, es decir, cómo se compone cada uno de los presupuestos, no entendemos nada. No es solamente poner datos ahí, sino que hay que entender ahí, todo está relacionado. Dije que esto complementaba a los cuadros anteriores, ¿no? Lo dejamos ahí para explicarlo luego y nos vamos por acá, miren, el presupuesto de ventas. Profesor, ahí usted solamente ha puesto un concepto de ventas, venta de productos terminados. Puede haber uno o pueden haber varios. Repito, pueden haber uno o varios conceptos. Incluso podemos, por ejemplo, puede haber una industria que fabrica varios productos, ¿no? Y entonces podríamos ponerle ahí venta de producto terminado 1, venta del producto terminado 2, venta del producto terminado 3. Si fuera una empresa comercial, le podríamos poner ahí mercadería 1, mercadería 2, mercadería 3. O si quiere, por ejemplo, podríamos poner ahí directamente el bien de qué se trata. Por ejemplo, venta de, si fuera una empresa, por ejemplo, textil, venta de camisas, venta de pantalones, venta de esto, venta de lo otro, ¿no? Cualquiera que sea el producto que vende, lo podríamos establecer, ¿no? Varias formas de establecer esos conceptos del presupuesto de ventas, ¿no? En este caso, para efectos didácticos, se ha considerado, digamos, solamente un concepto, pero puede tener varios. E incluso puede haber, digamos, venta de bienes y prestación de servicios. También puede darse esa situación. E incluso podemos poner ahí venta de producto terminado 1, venta de producto terminado 2, venta de producto terminado 3, prestación de servicio 1, prestación de servicio 2, prestación de servicio 3, etcétera, etcétera. Y aquí en el presupuesto de ventas va todas las ventas de contado y de crédito, todas las ventas. Luego tenemos aquí el presupuesto que sigue, es el presupuesto de costo de producción. Dado que se trata de un proceso productivo, como ya lo denuncié hace un momento, esta es una industria, el caso de una industria, necesariamente viene aquí, por ejemplo, aquí este primer concepto, materia prima directa, materia prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Estos tres elementos que menciono o conceptos que menciono son los que corresponden al costo de producción. Esos tres elementos sumados, como lo podemos ver en la parte inferior, nos da el costo de producción. Pero ¿es la única forma de presentar? Tampoco, no es la única. Tranquilamente podría poner, por ejemplo, aquí costos fijos, luego costos variables y luego costos mixtos también. Incluso si ustedes han leído algo de costos, por ejemplo, hace como 10 años salió la teoría de los costos ABC,
ABC costing, ¿no? Costos ABC, los famosos costos ABC. Y esos costos se miden, se determinan por actividades. Por ejemplo, tranquilamente podrían poner acá costos del área de producción, costos del área de administración, costos del área logística, costos del área financiera, y así por áreas. Al menos el área de producción y el área administrativa es común a todas las empresas. Todas las industrias, por más pequeñas que sean, tienen una área de producción, un taller o área de producción. Y además tienen su área administrativa para los papeleos, para las comunicaciones, etc. Bien, entonces ya tenemos ahí cómo se componen o cómo se establecen los conceptos relacionados con el presupuesto de producción. Ahora nos vamos a la parte inferior y tenemos ahí el presupuesto de gastos y tributos. Estamos hablando aquí de dos conceptos, gasto por un lado y tributo. Lo hemos juntado ahí porque es factible hacerlo así cuando es una pequeña empresa, ¿no? Donde no hay muchos tributos, no hay muchos gastos, los gastos son algunos contados con la mano, pero en las grandes empresas podríamos formular un gran presupuesto de gasto por un lado y otro presupuesto también así de importante en relacionado con los tributos. E incluso, miren, ¿qué tenemos acá cuando hablamos de los conceptos? Tenemos, por ejemplo, ahí dice gastos administrativos. Luego tenemos gastos de venta, ¿cierto? Y luego ya viene el tributo. Pero incluso, mire, ese gasto de gastos administrativos podríamos separarlo como un presupuesto aparte y el de ventas con un presupuesto aparte. Ya eso de qué va a depender? Va a depender del tamaño de la empresa, del tamaño del proyecto que queremos hacer, ¿no? Pero entonces, este presupuesto de gastos y tributos está obviamente compuesto por los gastos administrativos, los gastos de venta y los tributos correspondientes. Que en este caso, por ejemplo, solamente estamos considerando un tributo, el impuesto a la renta, el impuesto a la renta de tercera categoría. Nada más. Pero en otras empresas podría haber otros tributos, como es de entender que puede haber el IGB, los tributos municipales, los tributos laborales. Aquí en este caso no se consideran los tributos laborales porque se estima que están aquí arriba en el presupuesto de producción. Y no se considera el IGB porque se asume que no va a haber IGB a pagar. Porque si una industria está comprando permanentemente materiales y está obteniendo crédito fiscal, ¿no? Y entonces podría no darse la oportunidad de que pague ese IGB. O sea, se compensa. En términos tributarios, cuando no se llega a pagar el IGB, se dice que no se paga porque se ha compensado. Es decir, el IGB en ventas viene a ser igual al IGB en compras. Muy bien. Ahora nos vamos a ver otros componentes. Ya tenemos ahí componentes o conceptos, ¿no? De estos presupuestos. Estamos conociendo ahí primero la composición. Aquí en este presupuesto de presupuesto de caja, ¿qué tenemos? Mire, primero tres grandes conceptos o elementos, ¿eh? Tres grandes conceptos o elementos. Uno es esto que tenemos aquí como los ingresos. ¿Dónde anda el cursor? Por acá. Ya, apareció por ahí. Ya, por ejemplo, tenemos ahí 1. Este es 1, los ingresos. Por acá, 2,
2. Y acá al final lo vamos acá. Esto que dice flujo financiero netos, 3. Esos son los tres grandes componentes de un flujo de caja o presupuesto de caja. Repito, pregunta examen. ¿Cuáles son los grandes componentes? Así, tiene que ser algo así como grandes o más importantes. ¿Cuáles son los grandes componentes o conceptos del presupuesto de caja? Y tenemos ahí los ingresos, profe, los egresos también, profe, los flujos financieros netos, FFN es flujos financieros netos o saldo final también. Saldo final también se le llama. Ya está. Ahora, vamos a ver el detalle de los ingresos. Entramos ahí al detalle de los ingresos. Y podemos encontrar ahí, mire, podemos encontrar aquí en los ingresos lo siguiente. Un concepto de ahí, tenemos ahí como un saldo inicial. El concepto de saldo inicial. El concepto de cobro de las ventas. Cobro de ventas. Ya, como hace rato le dije que acá todos son cobros. Cobro del aporte capital. Cobro del préstamo. Podría haber también cobro de la prestación de servicios. Cobro y más cobro y todos los cobros que pueda tener una empresa en un determinado periodo. Eso es lo que se va a presupuestar aquí, los distintos cobros que pueda tener la empresa. En este caso, se ha considerado solamente esos cobros que están ahí por ser un caso académico. Pero si nos vamos a una empresa, vamos a encontrar más conceptos. Más conceptos. Por ejemplo, aquí en Villarreal, ¿qué cobros, cómo formaría su flujo de caja Villarreal? Por ejemplo, cobro de los recursos del Tesoro Público, ¿no? El Tesoro Público le gira a Villarreal y ahí tenemos un ingreso. Cobro de recursos directamente recaudados. Y ahí incluso lo podemos especificar, ¿no? Recursos directamente recaudados. Por ejemplo, matrícula, ¿no? Por ejemplo, emisión de certificados, emisión de grados, trámite para presentar su plan de tesis, trámite para presentar su tesis, trámite para estar expedito de tesis. Y así hay muchos cobros que se puede hacer dentro de una entidad, ¿no? ¿Dónde está este cursor? Desapareció el cursor, ¿eh? Por acá al lado izquierdo. Sí vemos el cursor nosotros. Al menos yo sí lo Claro, veo. ustedes lo ven, sí, A pero yo ustedes no le aparece. no me aparece porque acá se presenta como bien chiquitito, ¿eh? Bien Ah, chiquitito. Y yo le he visto, ¿sabe por qué? Porque en la grabación sale una bola grandota ahí. Sale una bola grandota que se maneja, que se va por acá y por allá, pero aquí en este caso prácticamente desaparece, ¿no? con Y razón. esto que, sí. Pero bien, ahora vamos a ver los componentes de los egresos. Vamos a ver los componentes de los egresos. Y aquí ya le dije hace rato que todos son pagos. Todos son pagos. Ahí, por ejemplo, ahí se puede notar aquí, todas estas partes son pagos. Por ejemplo, ahí dice pago de los costos, pago de los gastos, pago del préstamo. Todos son pagos. Entonces, podemos decir que un flujo de caja está compuesto por los cobros y pagos que podría tener una empresa. Sí, también está formado de esa manera. Pero ya tenemos entonces la explicación de estos conceptos, ¿no? Ya tenemos la explicación de estos conceptos ahí y nos vamos ahí, vamos avanzando.
Ahora, ¿para qué sirve todos estos conceptos? Todos estos conceptos, ahí, todos estos números. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Para qué sirve para esto? Para determinar aquí el famoso valor actual neto. Aquí nosotros vamos a determinar el famoso VAN, valor actual neto. Aquí tenemos ese valor, lo tenemos aquí. Para este caso está ahí. ¿Cómo se ha determinado? Eso le vamos a explicar pues después, ¿no? Pero todos esos números que le hemos puesto ahí, los presupuestos, ha servido para determinar este valor actual neto. ¿Y qué ganamos para obteniendo este valor? Nos vamos al siguiente. Ahí está. Y vemos especialmente aquí esto que dice conclusiones. Vemos ahí las conclusiones. Dice, el valor actual neto de los negocios de la empresa 5 meses igual a este valor. Hasta ahí es lo mismo que hemos visto. Pero luego en esta primera recomendación, miren, aquí en esta primera recomendación, ¿qué dice? Ahí podemos ver, dice que se recomienda la pronta ejecución. Quiere decir que ese número me indica que mi proyecto es viable. Ese número me indica ahí que el proyecto es viable. Y por eso que recomiendo que se ejecute y se lleve a cabo y se tome las previsiones, etc. Entonces, toda esta numerología, si cabe el término, sirve para tomar decisiones, para ejecutar o no ejecutar el, el proyecto que se desea elaborar, ¿no? Regreso ahora aquí a las inversiones y regreso a las inversiones acá y vamos ahora a ver qué hacemos con los números. Primero, mire, lo siguiente. Primero borro todas esas entradas que han habido y luego vamos a trabajar con esto. Ya. Entonces, miren, primero tengamos ahí que tenemos un total de inversiones. ¿Cuánto es el total de inversiones? 21 millones. Y nos vamos a las deudas. ¿Cuándo es el total de la deuda? 21 millones. Es el balanceo. En contabilidad se le llama ahí el balanceo, el famoso balance. El balance. Por un lado, los activos que suman como 21 y en el otro lado el pasivo y patrimonio neto que suma igualmente 21. Correcto. Hasta ahí estamos bien. O sea, tiene que haber eso. Presten atención, el examen es un caso práctico de esto. El examen final es un caso práctico de esto. Y entonces, ya tenemos ahí como primer punto. Ahora, teóricamente se ha establecido que de capital de trabajo necesitamos 9 millones. Eso se ha establecido internamente que de capital de trabajo necesitamos 9 millones para llevar a cabo la venta de 4 millones que tenemos ahí. Como le dije hace un momento, la venta marca la pauta para todo. Si quisiera vender 5 millones, necesitaría más capital de trabajo. Si quisiera vender 1 millón, necesitaría menos capital de trabajo. En cuanto a bienes de capital, necesitamos 12 millones para comprar maquinaria, equipos, que nos permita producir, que nos permita transformar la materia prima en productos terminados y poder venderlo a la gente como una camisa, un pantalón, una computadora, un artefacto o cualquiera que sea el producto, ¿no?
Las condiciones que debemos tener en cuenta para las inversiones están en la parte inferior. Miren, por ejemplo, acá tenemos las tasas. El capital de trabajo tiene una tasa, que está ahí. La tasa de capital de trabajo. Mensual, dice incluso. Los bienes de capital tienen también una tasa, igualmente mensual. Para fines didácticos nos dice que utilicemos solamente 4 decimales, pero podríamos utilizar 8, 10 decimales, ¿no? Ya eso depende de cómo se quiera trabajar. Otra nota dice aquí, las inversiones se llevan a cabo en el mes 0. Este dato lo necesitamos para el presupuesto de caja. Anoten. Este dato lo necesitamos para el presupuesto de caja. Cuando dice las inversiones se llevan a cabo en el mes 0, quiere decir que en el mes 0 debemos incurrir en pagar estos 21 millones. En el mes 0 debemos tener esos 21 millones para pagarlo. Luego dice lo siguiente. Se habla aquí de la trema. Como lo podemos ver acá en la parte superior, aquí en el cuadro también la trema. ¿Qué es esto de trema? La trema son siglas de este concepto que se llama tasa de rentabilidad mínima atractiva. Tasa de rentabilidad mínima atractiva. ¿Qué cosa es esta tasa? Es la tasa de rentabilidad de cada uno de los bienes que tenemos ahí, del capital de trabajo, de los bienes de capital, y luego sumado tenemos la rentabilidad o trema total. Pero entonces, luego ya de entender esas notas, vamos a ponerle el resto de cifras. Aquí en la columna 3 dice importe en I. ¿Qué es esto de I? Este I es tanto por 1. Anote. Este I representa tanto por 1. En los cuadros para efectos financieros se estila a trabajar bastante en tanto por 1 antes que en tanto por ciento. ¿Cómo se obtiene el tanto por 1? Dividiendo el tanto por ciento entre 100. Así de sencillo. Y entonces tenemos lo siguiente. Primero vamos a aquí lo que se llama, vamos a ponderar. Vamos a ponderar aquí. ¿Qué cosa es ponderar? Para este caso es convertir esos 9 millones en un porcentaje o en un tanto por 1. ¿Y cómo se hace eso? Dividiendo 9 entre 21. Comprueben, por favor. 9 entre 21 con 4 decimales. Y debemos tener este valor. 9, o si quiere póngale pues 9 millones, ¿no? Entre 21 millones. Pero dado que en ambos casos hay 000, tranquilamente yo puedo abreviar ahí 9 entre 21 y tenemos ese porcentaje. Espero que estén comprobando y después no sepan ni de dónde sale un porcentaje. Compruebe. Luego dividimos. Profesor, sí sale. Gracias, muy amable, muy amable. Luego tenemos ahí 12 entre 21, con 4 decimales también. 12 entre 21. Y también debe establecerse ahí ese número que está ahí. Este tanto por 1, como su nombre indica, tanto por 1, si sumamos estos dos valores, ¿qué cosa vamos a obtener? Vamos a obtener 1. E igual sería si estuviéramos trabajando en tanto por ciento. Este tanto por 1, ¿cómo lo convertimos a tanto por ciento? Multiplicándolo por 100, ¿no? 0.4286 por 100. Y vamos a tener 42.86%.
0.5714 por 100 y vamos a tener 57.14%. Y si sumamos ese 42.86% más ese 57.14%, vamos a obtener ¿qué? 100%. De forma que es igual, digamos, si uno trabaja en tanto por uno o tanto por ciento. En términos financieros, uno más se trabaja en tanto por uno porque facilita los cálculos. Bien, entonces ya tenemos ahí nuestra columna 3. Primero hemos hablado de los conceptos aquí o tipo de inversiones, luego de estos importes que están formados de acuerdo con lo que se quiere vender, luego hemos ponderado esos 9 millones, cuánto equivalen tanto por uno, esos 12 millones, cuánto equivalen tanto por uno, esos 21 millones, cuánto equivale en tanto por uno, y ya está completada la columna 3. Vamos a la columna 4. En la columna 4 solamente copiamos los datos que están en la parte inferior, ¿no? Mire, este valor que dice acá, de 3.25, ¿no? Este es 3.25 entre 100. Haga eso, 3.25 entre 100 y vamos a obtener este valor que tenemos aquí en el lado, ahí en la columna 4, 0.0325. Este curso se me para perdiendo. Entonces, ahí ya estamos relacionando. Esto se relaciona con este dato que tenemos acá. Ahí está. Luego, el siguiente dato, 5.30% entre 100, y tenemos este valor que está acá. Y de esa manera estamos representando la rentabilidad que tiene tanto el capital de trabajo como la rentabilidad que tienen los bienes de capital en tanto por uno. Y luego ya estamos listos para determinar la trema. Y en la parte superior, en la columna, nos dice ahí, miren, acá nos dice, ahí está la respuesta. Nos dice que multipliquemos la columna 3 con la columna 4. Ahí te está diciendo todo. De modo que multiplicamos ahí 0.4286 por 0.0325 y con 4 decimales vamos a obtener este valor de acá, 0.0139. Luego multiplicamos ahí 0.5714 por 0.0530 y obtenemos este valor que tenemos acá, 0.0303. Y luego sumamos, esta es la sumatoria de los dos valores anteriores. Sumamos los dos valores anteriores y tenemos ahí 0.0442. Y si queremos representarlo en tanto por ciento, a este tanto por uno lo multiplicamos por 100 y obtenemos ese porcentaje que está ahí al costado. De modo que usted, si quiere, maneja el tanto por uno, o si quiere, maneja el tanto por ciento, 4.42. ¿Qué quiere decir este 4.42? Que en promedio las inversiones de la empresa van a generar una rentabilidad de 4.42%, que debería ser más. Ya eso depende de cada negocio. Que en otro caso de repente menos. Igual depende de cada negocio. En este caso, de acuerdo con esta data, nos está dando esa tasa. 4.42 de rentabilidad que obtendríamos al explotar nuestras inversiones. Pero bien, nos vamos ahí ya tenemos entonces ahí la trema. Ya tenemos esa trema. Todos estos datos que tenemos aquí
todos estos datos que tenemos acá de las inversiones van a ser utilizadas en el presupuesto de caja. Y esa tasa trema se va a aplicar para el valor actual neto. Anótelo. ¿Qué hago con esa trema, profesor? No se preocupe. Esa tasa lo vamos a utilizar cuando determinemos el valor actual neto. Incluso lo vamos a comparar con esta tasa que está en la parte inferior, que dice CPPC. Lo vamos a comparar. ¿Cuál de ellas es la mayor? Y la mayor es la que vamos a tomar. Y en este caso la mayor es la trema. O sea, esa es la tasa que vamos a tomar para el valor actual neto. El valor actual neto es una fórmula. Y dentro de esa fórmula nos pide una tasa. Y la tasa que vamos a tomar en cuenta es esta trema. Bien, sigo. Ahora me voy a la parte inferior en el otro presupuesto de deuda. Bueno, ya dijimos ahí que si las inversiones suman 21, abajo también tenemos 21. Ahora, ¿cuánto van a aportar los accionistas? En este caso dice 16 millones. Si aportan más o aportan menos, va a depender, pues, va a depender de cada negocio, de cada situación, de cada inversionista, ¿no? Eso depende de cada circunstancia. Y en este caso, esos 16 millones no son suficientes. Esos 16 millones no son suficientes porque yo necesito 21 millones. Y entonces, de ahí que recurro al banco para que me dé un préstamo de 5 millones. Y teóricamente aquí estoy considerando al banco, cualquier banco que en el futuro me podrá dar. Todo esto son datos futuros. Primero que son datos supuestos para aplicarlo en el futuro. Ahora, ya tenemos entonces la columna 1 con los conceptos que ya explicamos. Acabo de explicar aquí estos valores, de dónde proceden, el aporte capital de los accionistas, los 5 millones de préstamo del banco, cualquier banco que nos pueda prestar. Ahora vamos a la columna 3. En la columna 3 vamos a expresar igual lo que hemos hecho arriba, vamos a ponderar, es decir, expresar esos 16 millones, esos 5 millones, esos 21 millones de qué, en tanto por uno. Y hacemos lo mismo que hemos hecho arriba. 16 entre 21 y tenemos la respuesta. 5 entre 21 y tenemos acá la respuesta. Sumamos ambos y tenemos ya 1. Y ya está ponderado. ¿A cuánto asciende en tanto por 1 el aporte capital? A 0.7619. ¿A cuánto asciende en tanto por 1? ¿A cuánto asciende en tanto por 1 el préstamo del banco? A 0.2381. ¿A cuánto asciende el total de deuda de la empresa? A 1. Pero yo le puedo decir 1 es porque usted está utilizando tanto por 1, ¿no? Y en porcentaje, ¿cuánto sería ahí? ¿Cuánto sería los 21 millones? Ya lo dijimos, sería 100%. 100%. Correcto, muy bien. Ahora, nos vamos a la columna 4 y es lo mismo que hemos hecho arriba, la columna 4. Es lo mismo. Los datos están aquí abajo, miren. Este 2% lo dividimos entre 100 y lo llevamos acá. Ahí está. Luego, este 3.5% o 3.50 lo dividimos entre 100 y lo llevamos acá. Y ya está. ¿Qué cosa representa esos números? Representa, como dice ahí, en la parte superior, en la cabecera, en la columna, dice el costo de la deuda. Representa cada uno el costo de la deuda del aporte capital y el costo de la deuda del préstamo.
Y ahí yo pregunto, ¿cuál de las deudas en este caso es mayor? Perdón, ¿cuál de las deudas tiene mayor costo? Y lo podemos ver que la deuda del banco, ¿cierto? La deuda del banco, ¿no? ¿Cuál de las deudas tiene un menor costo? El aporte de capital. Bien, ahora mire lo siguiente. Pero alguien por ahí que es estudioso o estudiosa dirá, profesor, cuando los accionistas aportan, no hay por qué pagarle un interés. Y usted está fijando ahí que le va a pagar ahí un 0,02 o lo que es lo mismo 2% mensual. ¿Cómo es eso, profesor? Usted acá nos está engañando. No es tanto así, miren, no es tanto como engaño, sino que en términos financieros nosotros tenemos que evaluar el costo de oportunidad de cada situación. Hay que recordar que los accionistas cuando traen su dinero, lo traen esperando una renta. Y entonces nosotros estimamos aquí que podríamos pagarle a esos accionistas un 2% mensual, que sería lo justo, porque nos están dando su dinero, ¿no? Para que nosotros podamos trabajarlo. Correcto. Bien, sigo. Ahora, llegamos a esta columna 5. Y antes de continuar con la columna 5, regreso a la 4 para indicar lo siguiente, que aquí estos valores no se suman. Mire, acá no se suman, no son sumables. Igualmente en la parte superior, en la columna 4, tampoco hemos sumado. No hemos sumado. Ahí queda así en blanco, ¿no? Queda ahí como una rayita, por decir, puede quedar así como una rayita y ya está. Bien, sigo. Luego tengo aquí esto del ajuste. Primero, ¿qué cosa es ajuste? Mire lo que dice aquí la nota, dice. La nota dice, no ajuste la tasa del aporte capital, porque no es deducible del impuesto a la renta. Ujú. Cuando dice no ajuste, quiere decir que este valor de acá, de la columna 4, lo pasamos acá. El mismo valor. Cuando me dice que no ajuste, que ese aporte, esa tasa del aporte capital, lo pase al otro lado. Así, tal como es. ¿Por qué? Porque esa tasa, por ahora en la ley peruana, no se acepta como gasto deducible. O sea, yo podía pagarle a un accionista que me trae su dinero, un interés, pero ese interés que voy a pagar no es deducible de acuerdo a la ley del impuesto a la renta peruana. Por eso digamos que no se ajusta. Y luego vamos a la siguiente nota, o a continuación de esa nota, ¿no? Aquí tenemos este punto que dice aquí, mira, sí ajuste la tasa del préstamo, porque es deducible del impuesto a la renta de tercera categoría, etc. Y entonces esto de acá, esta tasa de 0,0350, tengo que ajustarlo. Y ajustado se presenta así como con ese valor. ¿Y cómo se ha llevado a cabo eso, no? Simplemente reemplazando datos. Mire, usted está viendo aquí hay una fórmula. Aquí está esta fórmula. Ahí hay una fórmula. Esa R lo vamos a reemplazar reemplázalo usted, por favor. Así va a quedar así. Esa R va a ser 0,0350. El mouse ahí no me deja trabajar como yo quisiera. 0,350, no me deja maniobrar mucho. Luego, eso lo multiplicamos
Aquí, por ejemplo, 1 menos 0.30 sería 0.50, perdón, 0.70, 0.70. Pero me parece que este caso práctico no tiene la tasa de 0.30, sino 0.28. Ahorita lo voy a comprobar. Lo voy a comprobar aquí. A ver, atento un ratito para que ustedes tengan el dato correcto. 1 menos 0.28. Ya está ahí. Por 0.0350. Ajá, así es. En vez de 0.30, ahí ustedes consideren que en vez de 0.30 es 0.28. ¿Por qué? Porque este ejercicio lo hice antes, cuando el impuesto a la renta de tercera categoría era 28%. Pero hoy ustedes saben que es 29.5%. Entonces que ahorita deberíamos considerar 1 menos 0.295. Así sería actualmente. ¿Por qué? Porque ese 0.30 representa a la tasa del impuesto a la renta, tasa anual del impuesto a la renta. Correcto. Entonces ya tenemos ahí. En este caso nos da en forma correcta 1 menos 0.28 y aquí tenemos 0.72. 0.72. Y nosotros multiplicamos ahí. Se puede trabajar aquí con esto. ¿Dónde está? Ya se perdió esto. Ya está ahí. 0.72. Ya que no me deja trabajar, no me deja hacer los números aquí. Este mouse está más duro que ya. 1.072. Ahí está. Si multiplicamos eso, va a dar ese 0.0252. Ya está. Entonces, en resumo aquí, resumo rápidamente algo. Si se trata de una tasa de aporte de capital o de cualquier concepto patrimonial, no se ajusta. De la columna 4 pasa a la columna 5, ¿correcto? ¿Y qué pasa, digamos, en los otros conceptos? En los otros conceptos, como un préstamo de banco, por ejemplo, ahí sí tenemos que ajustarlo. Ahí sí tenemos que ajustarlo. ¿Y en qué consiste esto de ajustar? Para ajustar debemos tener en cuenta la tasa del impuesto a la renta. De modo que multiplicamos el valor que tenemos en la columna 4, que es R, por 1 menos la tasa del impuesto a la renta, que para el año 2020 es 0.295, o lo que es lo mismo, 29.5%. Entonces, de esa manera ya tenemos ahí, ya tenemos los datos. Ahora sigo. Ahora, ¿qué hacemos para determinar este CPPC? Lo multiplicamos aquí. En la parte superior dice aquí que multipliquemos esto. Columna 3, ahí está, miren. Esta columna lo multiplicamos por la columna 5. Juntamos esas dos y luego lo llevamos acá. Eso es lo que nos dice, que multipliquemos la columna 5 por la columna 4. Entonces multiplicamos 0.7619 por 0.0200 y obtenemos ahí este valor. Siguiente, 0.2381 por 0.0252 y luego obtenemos este valor de 0.0060. Y luego hacemos la sumatoria. Hacemos la sumatoria correspondiente. Si no sale perfecto esto, es por el mouse que está aquí, nos corre. Y ahí hemos sumado, ¿no? Hemos sumado y tenemos ese valor
en tanto por 1. Y luego ese valor en tanto por 1 lo multiplicamos por 100, como hemos hecho en la parte superior, y obtenemos ese 2.12%, ¿no? Y ya está. Ahora, como le dije hace rato, este valor se va a comparar con este. Lo vamos a comparar. Esto se entiende como la comparación de la tasa de rentabilidad frente a la tasa de las deudas o el costo de la deuda, tasa de costo de la deuda. Y de los dos se toma el mayor para utilizarlo en el valor actual neto, que está al final, que lo vamos a ver ya mañana, ¿no? Ya tenemos ahí. Bien, dado que la hora ha ido avanzando ya no vamos a poder avanzar mucho más si no lo hacemos intervenir a ustedes, porque ustedes son los que tienen que intervenir. Entonces, hablando de ustedes, yo le lanzo el primer petardo. Le lanzo el primer petardo, hablando de las marchas que se están llevando a cabo ahora, que hablan de petardos, bombas, incendios. ¿Qué es esto? Bien, yo le pregunto lo siguiente. Me indican en el chat, rapidito, me indican en el chat aquí los tipos de presupuesto que voy a formular para evaluar, para los tipos de presupuesto que necesito para un negocio, tipo de presupuesto que necesito para mi negocio. A ver, rapidito, escriban, tienen 30 segundos. Están llegando ahí las respuestas, muy bien, gracias. Sigue escribiendo, por favor. Tenemos solamente 2 participaciones, ¿ah? Mercy. Ah, no, Mercy no. Mercy estaba saludando nomás. Tenemos ahí de Lagomarcino, ¿no? Lagomarcino. Ahora sí se animó Mamani. Correcto, muy bien. Ya. Y tenemos ahí también ¿a quién? A Más Mercado, ¿no? Mercado. También a Subiaur. Otra vez Lagomarcino. Dice que le faltaba agregar uno más al anterior. Muy bien, Lagomarcino. Señorita Lagomarcino. Tenemos ahí la participación también de Leiva, ¿no? Que nos menciona algunos de los presupuestos por acá. Luego se hace presente aquí Cárdenas, ¿no? Cárdenas, y no menciona un presupuesto. Uno nomás. Porque ese es uno. Bien. Seguramente ahí, un tanto para digitar, todo eso nos estamos demorando. Pero vamos a hacerlo, ya sabemos entonces que los presupuestos son pues el presupuesto de inversiones, de deudas, presupuesto de ventas, presupuesto de costos de producción, presupuesto de gastos y presupuesto de caja. Correcto. Muy bien. Ahora, yo le pregunto, de todos estos presupuestos, cuál es el que sirve de base para el resto? Excelente, excelente ahí para Lagomarcino, que está dando la hora. Ya aprobada Lagomarcino. Subiaur también, muy bien, gracias. Ahí Mercado también, excelente la respuesta. Quiere decir que han estado atentos, pero son solamente 4 o 5. Y ahí Arroyo también, ¿no? Arroyo muy bien con la respuesta, pero son no más de 5 alumnos. ¿Y el resto dónde están? ¿Dónde están los 27 o 26? Creo hay uno que se ha retirado, ¿no? ¿Dónde están los 26? Que no se escucha. Apareció el águila Mercy. ¿Y Julia? ¿Dónde anda Julia? ¿Está por ahí? No la veo, ¿eh?
Profesor, buenas tardes. Soy Mercy, hermana de Julia. Claro, dime, ¿qué de Julia? Julita tuvo un problema, profesor. No puede entrar ahora. Amoroso. Ella le explicará mañana. Problema de amor. No, un problema. Ella le explica mañana. Ya. No hay problema, no hay problema. No es necesario, digamos, explicaciones, ¿no? Para que le considere, dice, me habló para decirle. Claro. Gracias. Sí, no hay problema. Correcto. Bien. Entonces, veo que no son muchos los que quieren participar. Bien, ahora le pregunto lo siguiente. ¿Cuáles son los conceptos generales que debo considerar en un presupuesto de inversiones? ¿Qué conceptos generales debo considerar ahí? ¿O qué componentes generales debo considerar ahí en el presupuesto de inversiones? A ver, rápidamente, por favor. Inversiones, acuérdate. Ajá, Lago Marcino, otra vez. Qué bien. Oye, te felicito, Lago Marcino. Ya aprobada. Mercado, que no se queda atrás, pero ahí le faltó algo. Igualmente a Mamani que también está participando hace rato. Bueno, agradecemos la participación ahí. Correcto. Bien. Entonces, ahí vamos avanzando. Bueno, lo interesante es que tenemos ahí algunos alumnos que están, alumnos que están participando y eso es bueno, ¿no? Y ahí también tenemos la participación de Mercedes con bienes de capital, capital de trabajo, ¿no? Capital de trabajo y bienes de capital, lo que también se había dicho antes. Entonces tenemos ahí dos conceptos, ¿no? Capital de trabajo o bienes de capital de trabajo y bienes de capital. Pero también podría ser activo corriente y activo no corriente, como hemos dicho. O también puede haber otra forma, ¿no? Como también se ha reiterado. Ahora, ¿cuáles serían los grandes conceptos que considero para el presupuesto de deudas, en deudas? ¿Qué puedo considerar en deudas? ¿Qué conceptos? ¿Qué concepto debo considerar en deudas? En el presupuesto de deudas, que lo acabamos de ver, ¿eh? La deuda. Correcto, muy bien ahí. Tenemos ahí a... la respuesta de Mamani. Eh, sí, está bien, correcto. Correcto, Mamani. Lago Marcino, también, correcto, muy bien. Subiaur, también es otra forma de decir, excelente, está bien. Siga. Tenemos ahí la participación de Pinedo también, no necesariamente acertando, pero está ahí en la idea, ¿no? Está en la idea. Bien, entonces, a ver, resumimos. En el caso del presupuesto de inversiones, capital de trabajo y viene de capital. En el caso de las deudas, dos importantes ahí rubros, el aporte capital y el préstamo bancario, ¿no? Por lo que es lo mismo como decía ahí Subiaur, el pasivo y el patrimonio neto. Incluso dentro del pasivo podemos poner varios pasivos y dentro del patrimonio neto también podríamos poner varios conceptos patrimoniales. Correcto, muy bien. Ahora, ¿qué presupuesto está relacionado con lo que voy a cobrar y pagar? Buena la Gomarcín, ¿no? Muy bien, seguimos ahí. Con la participación también de Mamani, de Gomarcino, Mamani. Ahora ahí está Leiva también y Arroyo también. Muy bien. ¿Qué más tenemos ahí? Subiaur también está ahí. Mercy también se hace presente ahí. Ya. Correcto, efectivamente.
Es el presupuesto de caja, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo que voy a cobrar o voy a pagar, ojo ahí, voy a pagar, o lo que se, o lo que se va a cobrar o lo que se va a pagar, porque todos estos presupuestos no son reales, son números supuestos, por eso se llama presupuesto, supongo, antes, supongo es un dato ficticio, que se procura que tenga alguna lógica el dato, ¿no? Se procura que tenga una cierta lógica, pero no es un dato exacto, no es un dato real, es un dato así, puesto adrede, ¿no? Bien, creo que con eso ya hicimos el repaso y me toca hacer aquí la conclusión del caso, a ver, de lo que hemos avanzado. Mañana continuamos con el resto. La conclusión sería, digamos que para llevar a cabo un nuevo negocio, un nuevo proyecto, una nueva actividad, es necesario contar con un plan económico financiero. Y ese plan económico financiero va a estar compuesto por una serie de presupuestos, como el presupuesto de inversiones, el presupuesto de deudas, el presupuesto de ingresos, costo de producción, gastos y el presupuesto de caja. ¿Podría haber mayor desagregación de esos presupuestos? Claro que sí. Lo puedo desagregar e incluso lo puedo también acortar el número. No son en estricto eso. Podría cortarlo. Podría cortarlo como podría ampliarlo. Ahora, ¿qué cosa contienen estos presupuestos? Van a tener una serie de conceptos o elementos, ¿no? Una serie de conceptos o elementos propios de cada presupuesto. Como las inversiones tendrán pues elementos relacionados con eso. Como las deudas que tendrán elementos relacionados con la deuda. O como las ventas o como los costos que también tendrán los elementos relacionados con dichos presupuestos. Ahora, tratándose de presupuestos, aplicamos aquí la famosa numerología, o lo que es lo mismo, cuantificar. Debemos cuantificar todos esos conceptos. Al cuantificarlo, ya podemos operar con esos números que están ahí. Lo podemos utilizar para comparar un presupuesto con otro. Lo podemos utilizar para determinar determinadas tasas como la trema, como el CPPC o costo promedio ponderado capital. Y con esos números incluso podemos determinar algunos indicadores financieros, como el valor actual neto, que lo veremos mañana. Y en base a ese valor podemos tomar decisiones. Es decir, finalmente todo esto nos va a permitir tomar decisiones, como por ejemplo llevar a cabo un proyecto o no llevarlo a cabo. En eso consiste eso, ¿no? Obtener un número que te dé una señal de que sigas adelante o de que te pares ahí en seco y reajustes tus presupuestos, ¿no? O de repente de que no continúes porque no te convienen. Eso nos indican todos estos elementos. Bien, y con eso nos quedamos ahí. Tomen su descanso ahí para su próxima clase. Igualmente yo también tengo otra clase. Nos tomamos un ratito de respiro y continuamos. Gracias. Gracias, profesor. Buenas tardes. De todas maneras, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Profesor.